Buenos días a todos. Soy Miguel Ángel Villanueva, soy el director de Relaciones Institucionales de Legalitas, la Fundación 11 y la Fundación Legalitas, a través de su Legalitas Lab. Os damos la bienvenida a este encuentro jurídico en el que vamos a charlar sobre la ética de los datos, algoritmos inclusivos. El incremento exponencial del consumo tecnológico como consecuencia de la pandemia pone de manifiesto uno de los retos más relevantes, como es el de asegurar un marco ético que nos permita con seguridad jurídica el uso de los datos que todos generamos. Nos hemos convertido todos los ciudadanos en generadores de datos. Entendemos que en toda estrategia de transformación digital, donde los datos son la materia prima, debe de contemplarse su dimensión ética. Mucho más cuando entramos en situaciones de toma de decisiones algorítmicas en las que es absolutamente imprescindible tener en cuenta las capacidades y el talento de las personas para no dejar nadie atrás. Para hablar de estas y otras cuestiones, vamos a acompañarnos en esta mañana. Nos acompañan Jesús Hernández, que es el director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11, y Sara García, que es abogada, delegada de Protección de Datos en Legalitas. Antes de entrar en el debate, va a realizar la apertura institucional de este encuentro, de esta jornada, nuestro buen amigo José Luis Martínez Donoso, que es el director general de la Fundación 11. José Luis, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días a todas y a todos, ¿no? Bienvenida a este, como bien has dicho, a este tercer webinar, la ética de los datos, algoritmos inclusivos, que conjuntamente la Fundación Legalitas y la Fundación 11 pues hemos puesto en marcha durante el año 2021, ¿no? Más allá de entrar un poco en el detalle, figuraros la importancia que tiene esta webinar y ese tratamiento de los algoritmos inclusivos, haciendo un seguimiento con muchos de los españoles de la pandemia y quizás preocupados, ¿no? por esta cuarta ola que si nos viene o no nos viene, de un prestigioso analista estadístico, pues él se está basando en datos y de verdad que tiene un nivel de acierto muy importante, y es en los datos de movilidad que da el teléfono móvil a la ciudadanía española, así como de los datos de movilidad que da Google, ¿no? Los que utilizamos Google. Y esto, bueno, pues viene a demostrar efectivamente que cuanto más movilidad y superando el umbral del 70% de movilidad en los territorios, automáticamente se incrementa los contagios por coronavirus, ¿no? Estando en torno al 30 al 40% la situación valle. Bueno, pues estos son datos estadísticos, pero lo que sí quería incidir es que figuraros cómo en este momento el dato está siendo utilizado y además cómo nos están siguiendo permanentemente. Es decir, ahora mismo somos objeto de un seguimiento, de una aportación de datos constantes de todo lo que hacemos en nuestras navegaciones por Internet, y eso al final tiene que llevar consigo dos acciones para mí muy importantes, ¿no? Una, el tema de ciberseguridad, y eso es fundamental. Y luego en esa intimidad que nosotros como ciudadanos debemos tener, hasta qué punto se invade o no. Y en eso entra la ética, ¿no? Es decir, la ética de ese dato, la utilización de ese dato es lo que siempre en inteligencia artificial de esta fundación nos ha preocupado. Imagino que nuestro director Jesús Hernández hablará de ello, porque ha sido una constante desde hace unos años de preocupación, ¿no? Los datos profesionales y personales se compilan en 20.000 bases de datos y al final, bueno, pues esto hace que la utilidad de las mismas pueda tener una repercusión mayor o menor, pero también puede afectar, como digo, a ese no marco ético e inclusivo que todos deseábamos, todo lo contrario, ¿no? Una mala utilización de la inteligencia artificial pues vuelve quizás a poner nuevamente barreras y estereotipos a las personas con discapacidad. Yo personalmente como ciudadano, pues me siento también en esa expectativa, y como decía, ¿no? La ciberseguridad y la ética son dos cosas que nos deben perseguir. Y si alguien de esto está trabajando, y me consta, ¿no? Pues es Legalitas,
y la Fundación Legalitas tiene un apoyo constante en ponerse un pasito por delante en todo lo que acontece de nuevo. Solamente daros un detalle y que creo que es importante. La propia Google ha sacado una convocatoria de una partida muy importante a nivel mundial para que se certifique la veracidad de ciertos datos, ¿no? Y de alguna forma, bueno, eso quede constante. Bueno, hemos sido adjudicatarios y desde nuestra agencia Servimedia como agencia veraz para que nosotros certifiquemos conjuntamente con Maldita, que es la que tiene la autenticidad de la veracidad de datos reconocida como tal, para que los datos que salgan en torno a la discapacidad y todo lo relacionado con el coronavirus, incluido la vacunación, pues esté dentro de ese comportamiento ético y veraz, ¿no? Bueno, pues para que veáis que realmente el tema de hoy es un tema de muchísima actualidad y estoy plenamente convencido que sacaremos conclusiones muy importantes. Yo deseo una buena jornada y que, como digo, sigamos con estos webinars, con estos labs, porque realmente la sociedad requiere el estar en una continua alerta, en una continua información, en una continua formación, porque los tiempos se mueven muy deprisa y causan indefensión en el ciudadano. Pues muchísimas gracias a todos y que sea una buena jornada. Pues muchas gracias, José Luis, y enhorabuena por el trabajo que seguís haciendo en la Fundación 11, siempre a la vanguardia, en este caso, también del desarrollo tecnológico. Como comentábamos, cada día vivimos inmersos en el mundo de los algoritmos, lo queramos o no. Nuestra identidad cada vez es más una identidad digital. En cualquiera de las acciones, como comentaba José Luis, que desarrollamos, por sencilla que sea, buscar en Internet el teléfono de un restaurante, trazar una ruta en el coche, comprar en un supermercado, pagando con tarjeta, estamos poniendo en marcha un algoritmo que recoge datos, que los transmite a un servidor central que recoge millones de acciones como la nuestra y que permite realizar sugerencias de consumo sobre estas u otras posibles acciones. El uso de estas tecnologías disruptivas nos obliga a pagar este peaje. Tampoco tenemos como ciudadanos muchas más opciones. Nuestra identidad digital se va configurando, va creciendo, porque la contraprestación en principio nos satisface. Ahora bien, debemos, como decía al comienzo de mi intervención, hacer una reflexión ética sobre el uso que estas máquinas, estos robots, hacen de algo tan importante como es nuestra identidad y como es nuestra intimidad. ¿Podemos controlar el uso de estos algoritmos poniendo el acento en las ventajas? ¿Cómo se regula nuestro ordenamiento jurídico la protección de datos? ¿Qué cuestiones éticas suscitan la recogida y el tratamiento masivo de estos datos? Para hablar de estos temas, en primer lugar, va a intervenir Jesús Hernández Galán. Jesús es el director, como decía, de Accesibilidad e Innovación de la Fundación 11. Es doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido CEO y director de Ilunion y hoy dirige las políticas y estrategias de accesibilidad de la Fundación 11. Está trabajando además en estos momentos en nuevos proyectos que creo que nos pueden aportar interesantes matices sobre el tema que queremos abordar hoy. Jesús, ¿cómo las tecnologías emergentes pueden mejorar la calidad de vida de las personas y especialmente las que tienen algún tipo de discapacidad? ¿Y cuál es el coste que debemos de asumir como aceptable porque nuestra identidad o parte de nuestra identidad sea utilizada? Muy buenos días, Miguel Ángel. Bueno, antes de nada aclarar que no fui CEO de Ilunion, soy una parte pequeña de Ilunion, que era Ilunion Salud. En su momento fue Tecnicae Vía Libre, una compañía pequeñita de unos 120 trabajadores que, entre otras actividades, tenía una cadena de ortopedias. Como te aprecio, te había elevado. Sí, me había subido mucho. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, de verdad. Hoy, yo me gustaría empezar hablando de si estamos ante una revolución digital realmente inclusiva, porque, como comentabas antes, la pandemia ha cambiado o nos ha puesto de manifiesto la necesidad de la tecnología, ha cambiado nuestra forma de trabajar, se ha implementado en nuestro día a día nuevas formas de relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo, con la sociedad, con nuestros amigos, en general. Estamos viviendo un nuevo paradigma, ¿no? Estamos viviendo ahora mismo realmente una verdadera
revolución. Yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad hemos vivido varias revoluciones. La primera fue el descubrimiento del fuego, cambió bastante la calidad de vida de las personas en aquellos momentos, pero que se tardó 1 millón de años empezar a dominar realmente el fuego, ¿no? O la rueda fue otra gran revolución que se descubrió hace 5.500 años y no ha cambiado la rueda sigue siendo redonda. Se ha cambiado la tecnología, los materiales de la rueda, pero no ha evolucionado. Pero donde sí estamos viviendo una evolución revolucionaria es precisamente en el ámbito de la computación, y tan solo llevamos 75 años de computación. Y la pregunta es, ¿realmente el algoritmo es ético e inclusivo? ¿Realmente esta revolución digital es inclusiva? Y lo hemos visto durante esta pandemia, como muchos compañeros con problemas auditivos se quedaban fuera porque no podían comunicarse de una forma natural a través de las plataformas de videoconferencia. Pero por otro lado nos ha traído, pues eso, o ha eliminado problemas de movilidad que tenemos algunas personas, porque yo en mi caso soy usuario de silla de ruedas, o como ahora estamos viendo delante de la pantalla, pues por ejemplo, el nombre de cada uno de los ponentes. Esto es una forma de realidad aumentada y nos está ayudando muchísimo. Ya me hubiera gustado tener esta realidad aumentada en mis reuniones físicas, ¿no? Y saber y tener en mente el nombre de cada una de las personas con las que hablábamos, porque yo soy un permanente despistado y la verdad es que los nombres muchas veces se me olvidan. Y precisamente hablando de realidad aumentada, ha habido una filtración del futuro de Apple esta semana en el que habla precisamente de que en el 2022 Apple desarrollará un casco de realidad mixta. En el 2025 su fuerte será la realidad aumentada y en el 2030 lo desarrollará a través de lentes de contacto. Es decir, llevaremos una lentilla y a través de esa lentilla nos irán apareciendo elementos de realidad aumentada, es decir, el nombre de la persona que tienes enfrente, la calle en la que estás, por dónde te puedes mover y información que en definitiva nos va a poder ayudar a todos. Ahora, una persona ciega va a poder captar esa información si se va a dar a través de una lente de contacto. Vamos a buscar la multimodalidad para que una persona ciega pueda tener esa información en su oído. O, por ejemplo, la robótica asistencial. Estamos viviendo cómo esa robótica asistencial cada día va a estar más presente en nuestro día a día, como esa robótica social está eliminando o combatiendo, no eliminando ni mucho menos, pero sí combatiendo un grave problema como es el de las personas mayores y el de la soledad. Esa actividad o eliminar ese gran drama de la soledad no decidida para estas personas va a ser muy importante, o cómo la impresión 3D nos va a resolver o va a poner en bajo coste prótesis y órtesis que nos puedan ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Hablaba José Luis de los sistemas de seguridad, ¿no? Cómo estos sistemas de seguridad o la ciberseguridad nos va a proteger, pero vamos a tener verdaderos ataques. Tenemos que protegernos. Yo me gustaría hablaros de una experiencia personal que tuve en los sistemas de seguridad cuando viajé a Arabia Saudí. La verdad es que Arabia Saudí es un país de los que tonterías las justas, ¿no? Cuando vas volando en el avión, cuando vas a aterrizar, te reparten un folleto informativo en el que te dicen pena de muerte a los traficantes de drogas. Es algo que dices, bueno, aquí como me despiste un poco, igual la lían. Y cuando llegué al aeropuerto, el sistema de seguridad era a través del reconocimiento de la persona, era a través de la huella digital de los 5 dedos. Yo, por mis problemas de movilidad, no puedo extender la mano, con lo cual tuve verdaderos problemas para que me tomaran las huellas ahí. Pero, por ejemplo, una persona ciega que no tenga ojos o que no tenga iris va a tener verdaderos problemas cuando un sistema de seguridad es a través del reconocimiento del iris. Por poner algunos de los ejemplos que nos estamos encontrando de exclusión si la tecnología no avanza teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas. Y hablando de algoritmos, hablamos mucho de algoritmos, pero parte de la sociedad no sabe muy bien qué es esto del algoritmo. En definitiva, es un conjunto de instrucciones, es un conjunto de reglas que están bien definidas, que no son ambiguas, que están bien ordenadas, que son finitas y que lo que permiten es contestar una pregunta, tomar una decisión,
solucionar un problema, realizar un cálculo, pero en función de cómo se ha diseñado esas reglas o esas instrucciones, el resultado será diferente. Y si el que ha diseñado ese algoritmo, esas reglas, tiene sesgos personales, esas reglas acabarán infiriéndose, o esos sesgos personales acabarán infiriéndose en esas reglas, con lo cual el algoritmo acabará generando algún tipo de discriminación o de sesgo. Y estamos viendo, se están utilizando algoritmos en estos momentos para seleccionar currículum. Si ese algoritmo tiene algún tipo de sesgo, pues podrá excluir a alguna persona. Cada vez tenemos más algoritmos que a través de un chat o de un bot, que puede ser a través de videoconferencia o a través de un sistema de comunicación oral, te va dando información. Por ejemplo, si este algoritmo no está entrenado para una persona que tenga discapacidad intelectual, el resultado que te puede dar ese algoritmo puede ser muy, muy diferente. Voy a poner un ejemplo personal de adolescente. Cuando salía de copas, yo tenía un amigo que tenía parálisis cerebral. Esta persona se movía, podía andar, pero con cierta dificultad, y además hablaba con problemas de dicción. Cuando llegábamos a una discoteca, el algoritmo cerebral que tenía el vigilante de la puerta de seguridad era: esta persona con esta forma de moverse y con esta forma de hablar va borracho. Directamente no le dejaba entrar a la discoteca. Claro, si ya te costaba explicárselo a un vigilante de seguridad, imagínate explicárselo a un algoritmo. Directamente te dejará fuera el algoritmo, y ahora estamos hablando directamente pues del algoritmo dictador, la dictadura del algoritmo. No es variable, no se lo puedes explicar al algoritmo. Para verificar si esto realmente se está haciendo de una forma correcta, ya se están implantando las auditorías de los algoritmos. ¿Cuál es el objetivo de esta auditoría? Pues identificar puntos de tensión, ver incumplimientos en la normativa, detectar posibles sesgos, malas prácticas, y esto va dependiendo también de la fuente de datos. Lo hemos visto, algoritmos que han puesto en marcha, como ha sido el caso de Google o de Microsoft, que al final han acabado etiquetando fotografías, pues en el algoritmo de Google en concreto, fotografías de personas de color las etiquetaban como gorilas. O, por ejemplo, un algoritmo que puso en marcha Microsoft, un bot para comunicarse con la sociedad, le acabaron alimentando, porque en estos algoritmos ya entra en juego el aprendizaje profundo, el deep learning, con lo cual se acaban constituyendo en cajas negras que no sabes muy bien cómo acaban funcionando y cuál es el resultado final y si tiene ese tipo de sesgos. Por eso, cualquier algoritmo que tenga impacto en las personas debe de ser vigilado por las personas. Por supuesto, deben de estar diseñados de forma que sean controlables, que sean deseables, que sean sostenibles y que sean socialmente justos y responsables. Y luego también que deben de ser replicables en contextos similares. Un algoritmo debe de poderse replicar para una determinada actividad, tanto en un país como el nuestro, o en un país asiático, en un contexto o en otro, ¿no? Por eso insistir en la importancia de la auditoría del algoritmo, para determinar, para verificar, para controlar que realmente, ya lo comentaba nuestro director general antes, José Luis Martínez Donoso, para verificar que ese uso de algoritmo o que la fuente de los datos son realmente éticos y son realmente veraces. Pues está claro, yo creo que los algoritmos, como tú dices, pueden ser tan subjetivos como los ingenieros que los programan, y de lo que se trata es de tener un marco jurídico que garantice evidentemente el control, ¿no? Y para hablar precisamente de marco jurídico y de control, contamos con Sara García Carrascosa. Es licenciada en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, es abogado con más de 20 años de ejercicio profesional y en la actualidad es la directora de protección de datos de Legalitas. Sara, estamos diciendo el alimento de los algoritmos son los datos, y en materia de datos personales, ¿cómo ha avanzado la legislación comunitaria y española en la defensa de los intereses de los ciudadanos durante estos años, y qué evolución habéis visto en las consultas
que recibir de vuestros clientes en Legalitas. Hola, buenos días. Si me preguntas, ¿ha habido una evolución normativa hacia la protección o una mayor protección de los datos personales, que al final son el alimento de los algoritmos, no siempre personales, pero en la inmensa mayoría de los casos? La respuesta es que sí. Indudablemente ha habido un antes y un después del famoso RGPD, que aunque es de 2016, nos daba un plazo hasta mayo para que las empresas principalmente se adaptaran a él, aunque no solo las empresas, los autónomos, asociaciones, ONGs, fundaciones. Muy pocas excepciones, como el uso tratamiento de datos con un uso exclusivamente doméstico, se queda fuera. Toda organización o persona que realiza tratamientos de datos tiene que cumplir sí o sí el RGPD. Es un reglamento europeo que es aplicable a los ciudadanos de la Unión Europea, a todos. De esta forma, al menos, los ciudadanos de la Unión Europea pasamos de tener una normativa distinta en cada uno de los países a tener un marco regulatorio único que establece una serie de parámetros comunes, principalmente de protección para todos. Y es directamente aplicable, aunque evidentemente luego cada país puede establecer una normativa propia, pues que concrete o que venga un poquito a adaptarlo a su propia idiosincrasia, siempre dentro de esos parámetros comunes para los ciudadanos de la Unión Europea. Y ojo que ciudadanos de la Unión Europea, sea donde esté la empresa que está tratando los datos. Hay empresas que están en Estados Unidos, en China, etcétera, que tratan datos a nivel mundial, pero cuando tratan datos de ciudadanos que están en la Unión Europea, deben someterse al RGPD y pueden ser multados si no lo cumplen. En lo que respecta a España, no significa que antes de ese momento no tuviéramos una normativa en materia de protección de datos. Efectivamente la teníamos. La Ley Orgánica de Protección de Datos del año 99, que aunque ya tenía sus añitos, tenemos que decir que era de las más exigentes de Europa, y además nuestra Constitución española fue pionera, estableciendo como un derecho fundamental el derecho a la protección de datos personales. Y después del RGPD, pues siguiendo con esa facultad que da dentro de ese marco regulatorio del RGPD de establecer una normativa propia nacional, pues España efectivamente aprobó en diciembre de 2018 una nueva ley orgánica de protección de datos a la que se le añade además 3 letritas más, GDD, y de gestión de derechos digitales. Esto no significa que esté todo regulado y todo claro en materia de protección de datos en España ni en Europa, ni muchísimo menos. En España nos faltaría el reglamento, un reglamento que concrete la normativa establecida en la ley, que lo desarrolle, pero además es que como es un reglamento ciertamente muy ambicioso y muy posible concretar, dependiendo de luego cada país, pues realmente hay una cierta ambigüedad. Genera mucha incertidumbre, genera muchas dudas, y a estos efectos ha sido súper útil la Agencia de Protección de Datos, que, consciente de todas estas dudas, incertidumbres, etcétera, pues ha estado publicando guías para que las empresas principalmente supieran cómo interpretar y qué es lo que tenían que hacer para poderlo cumplir y no verse expuestos pues, a las sanciones, ¿no? En cualquier caso, como decía, pues efectivamente hay un antes y un después. Nuestra normativa ya era exigente, pero es que ahora lo es mucho más. Y lo va a seguir siendo. Todas las normativas que se están aprobando y que están definiendo, interpretando, guías, resoluciones, etcétera, cada vez van más en esa línea, en la línea que claramente se establece la necesidad de garantizar los derechos y las obligaciones de que la información personal, de que nuestros datos personales sean tratados de manera lícita. Y también de que cada persona seamos conscientes de quiénes tratan nuestros datos, con qué finalidades, con quiénes los comparten, y además que podamos asumir decisiones respecto de nuestros propios datos. Esto, como decía, es a nivel de toda Europa como mínimo. Luego hay otros países que tienen legislaciones más laxas, pero también si quieren trabajar con Europa o con ciudadanos europeos, también tienen un poco que irse alineando por aquí. Y en cuanto a lo que me preguntaba sobre Legalitas, sobre cómo hemos notado pues, esta mayor protección, esta mayor preocupación, pues como sabes, Legalitas nos consideramos precisamente porque recibimos muchas consultas, aproximadamente 1 millón de consultas al año, un observatorio privilegiado de lo que son las inquietudes jurídicas de los ciudadanos. De hecho, publicamos anualmente un observatorio jurídico donde
comparamos tendencias, principalmente pues, que a nivel cualitativo nosotros registramos en los CRM las consultas, las calificamos en función de las materias, comparar unos años con otros, pues las variaciones que puede haber en cuanto a lo que son las inquietudes, que al final son consultas que se preguntan a los abogados, a nuestros abogados de nuestros call centers. Y aunque hay determinadas materias que y en general es bastante estable y determinadas materias que siempre son las más consultadas, sí que tengo que decirte que cuando publicamos el observatorio de 2018, a principios de 2019, se vio claramente que 2018, que era el año del RGPD, fue claramente, o sea, vimos claramente este incremento. O sea, porcentualmente fue la materia que más creció respecto al año anterior, un 200%, comparado con 2017. Y en cuanto al tipo de consultas, principalmente era pymes y autónomos que querían saber si esto iba con ellos, porque tenían un poco la idea de que esto era más para empresas grandes, bancos, aseguradoras, telecos, etcétera, y pensaban que un pequeño comercio, que, bueno, pues que pymes, que autónomos pequeñitos, pues que realmente pues, esto pues, no les afectaba. Cuando la respuesta del abogado era sí, porque sí te afecta, porque es muy difícil que cualquier operador jurídico, cualquier negocio no tenga como mínimo una serie de datos que trata de empleados, proveedores o clientes, pues ya la duda ya era, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y nosotros pues les ayudábamos evidentemente porque no son las mismas obligaciones si es un pequeño comercio que trata únicamente de datos identificativos que si estamos hablando pues, o bien de una empresa que aunque no sea muy grande trata datos sensibles como puede ser una clínica que son datos de salud o empresas que tratan volúmenes ingentes de datos, ¿no? Las obligaciones lógicamente no son las mismas, pero las hay para todos. ¿Y por qué en 2018 si el reglamento es de 2016? Pues porque, bueno, los españoles fieles a nuestra costumbre de dejarlo todo para el último día, pues a partir de principios de 2018 es cuando nos empezamos a poner las pilas con que realmente había que tomar decisiones y adaptarnos a las nuevas obligaciones que marcaba la normativa. Y además, realmente hubo una conciencia colectiva importante, un cambio en la conciencia colectiva. Todos fuimos conscientes. O sea, de repente nuestras bandejas de correo electrónico a partir de más o menos enero 2018 empezaron a llenarse de correos que nos pedían el consentimiento para seguir tratando nuestros datos, empresas de las que a lo mejor no éramos ni conscientes de que los estuvieran tratando ya. Eso también nos permite hacer limpia, de saber, bueno, pues mira, si resulta que esta empresa estaba tratando mis datos, yo no lo sabía, pero bueno, no me importa que los trate porque me puede interesar, pues vale, le digo que sí. Esta empresa, pues le digo que no y mira, no lo sabía, pero a partir de la que lo sé, pues no, ya no puede seguir tratando nuestros datos. Entonces era imposible no darse cuenta de que algo estaba pasando gordo en relación con la privacidad y además los medios de comunicación es de las normativas de las que más eco se han hecho. O sea, en todas partes, según se iba acercando mayo, parecía que iba a ser una fecha bueno, pues muy trascendente y que realmente cada vez había más hincapié en Internet, en los medios de comunicación de ojo, esto viene, si eres una empresa, ten mucho cuidado, entre otras razones por los riesgos de sanción económica tan importantes que podía conllevar su incumplimiento. Entonces, la conciencia colectiva, primero la legislación cambió, segundo, cambió la conciencia colectiva, tanto de las empresas como de los particulares, porque nos dimos cuenta, los particulares, de que tenemos más poder sobre nuestros datos y las empresas de que tenían muchas más obligaciones. ¿Por qué? Porque si no podían incurrir en multas muy significativas. Tenemos que tener en cuenta que en materia de protección de datos las sanciones pueden llegar hasta los 20 millones de euros o 4% de la facturación anual y en España hasta la fecha la sanción más alta que se ha puesto ha sido a un banco de 5 millones de euros. En fin, estamos hablando de cantidades que son ya, bueno, pues para hacérselo pensar. Importantes. En cuanto a los ciudadanos, así como para decir, bueno, aparte de eso, somos más conscientes que tenemos más poder, vale, muy bien, pero concretamente, estas mejoras, esta evolución en la protección, desde el punto de vista del ciudadano, ¿qué cambios así concretos nos ha supuesto, ¿no? Pues son muchos, pero realmente los podemos englobar en dos. La transparencia por una parte y el empoderamiento sobre nuestros datos por otro. La transparencia. Vale, pues Sara, si te parece,
avanzamos ahora en esas cuestiones desde el punto de vista ya dirigida, digamos, a los ciudadanos, ¿no? Es decir, cómo hemos ganado ese empoderamiento, esa protección que nos permitía el marco jurídico. José Luis, antes de dar la palabra a Jesús, recordaros que podéis, a todos los que nos estáis siguiendo, enviar vuestras preguntas para los ponentes a través del chat, preguntas y respuestas, y luego las vamos trasladando. Jesús, mientras que llegan preguntas, antes hacía mención José Luis, y tú también lo has hecho, a los riesgos en materia de ciberseguridad o cómo se contempla por parte de las grandes compañías, por parte de los estados, los retos en materia de ciberseguridad. Pero me gustaría también que comentases cómo estáis colaborando desde la Fundación con las grandes compañías tecnológicas para evitar, como tú decías, esa discriminación que se puede producir en función de las discapacidades que una persona pueda tener o las capacidades, mejor dicho, que una persona pueda tener. Evidentemente, las compañías que están decidiendo hacia dónde va la tecnología son compañías muy globales. Y llevamos con acuerdo de colaboración con ellos desde hace muchísimo tiempo. Probablemente la primera compañía con la que empezamos a trabajar, y fue ya en el siglo pasado, en torno a los 90, finales de los 90, con Microsoft. Con Microsoft hemos puesto en marcha algunos proyectos de colaboración importantes. Y de hecho ahora Microsoft ha lanzado una convocatoria de grants para inteligencia artificial enfocada en estos momentos hacia la educación, pero está trabajando en el ámbito de la inteligencia, el AI for Good, la inteligencia artificial para el bien de la sociedad. Estamos trabajando con Google también, llevamos muchísimo tiempo colaborando, tenemos acuerdo de confidencialidad también y de colaboración con ellos. Ahora mismo están desarrollando un proyecto muy interesante que se llama Eufonia, que a través de inteligencia artificial, cómo hacer reconocimiento de voz para personas con problemas de dicción. Antes hablaba de mi amigo con parálisis cerebral, personas con tartamudez, personas sordas que tienen problemas de dicción, como esta forma de hablar diferente o no estándar, cómo se puede recopilar toda la información y cómo se puede pasar a texto. Estamos colaborando con las grandes, con Apple tenemos menos relación, pero sobre todo estamos trabajando con estas grandes compañías a través de proyectos colaborativos o a través de testeo de su propia accesibilidad. Con Amazon también tenemos un convenio de colaboración bastante interesante, el grupo Social 11, con lo cual, bueno, pues, y entendemos que es la única manera de poder avanzar, ¿no? Trabajando en proyectos específicos que resuelvan problemas de personas con discapacidad, pero lo más importante, trabajando de forma transversal, analizando su accesibilidad para que ninguno de nosotros nos quedemos fuera. Perfecto. Sara, ¿por qué esta especial atención de la normativa en materia de protección de datos ha generado, por ejemplo, que gobiernos como el Gobierno de Navarra, me parece que lo conocerás, ha impulsado con fecha de abril del 20 un manifiesto ético del uso de datos y algoritmos? Es decir, los gobiernos autonómicos, es el Gobierno nacional el que debe de impulsar este debate. ¿Cuál debe de ser, digamos, el enfoque desde el punto de vista normativo para contemplar acciones como este manifiesto ético del uso de datos y algoritmos? Bueno, aquí hay dos cuestiones. Una, la puramente normativa, que es obligatoria, y otra, la que nos podemos autoimponer. O sea, por una parte, la legislación en materia de protección de datos ya otorga una serie de derechos y obligaciones a los ciudadanos para que puedan tener mayor control sobre sus datos, y además expresa una preocupación específica en el uso de algoritmos o de decisiones automatizadas que utilizan los datos personales, en los que no interviene un humano, en el que es una máquina la que toma la decisión, y que esto puede dar lugar a problemas legales como discriminación, como decisiones injustas, como exclusión de determinados servicios, etcétera, y que, como bien ha dicho Jesús, pues evidentemente tienen el sesgo que tienen dependiendo de quién lo haya programado, consciente o inconsciente, ¿no? Porque el objetivo en muchos casos en el ámbito privado es ganar dinero, bueno, pues intencionadamente pues va buscando
pues lo que mayor beneficio económico le va a dar, ¿no? Luego, por otro lado, las administraciones públicas tienen también una obligación de transparencia, la ley de transparencia, que les obliga también a dar mucha información sobre el uso de algoritmos. Pero, por otro lado, tengo que decir que este uso masivo de datos por parte de tanto organismos públicos como privados, datos personales, y de que sea una máquina la que tome las decisiones, realmente es un riesgo para la privacidad, porque es cierto que los humanos tienen prejuicios, pero como decíamos, las decisiones automatizadas también, y además el hecho de que sea algo tan inmediato, tan masivo, pues puede dar lugar a todo este tipo de problemas legales. Entonces, ¿qué ocurre? Ya en el año 95, la directiva 9546 avisaba de, ojo, esto es un riesgo, hay que dotar a la gente legalmente de armas para defenderse de las posibles consecuencias negativas que pueda tener el manejo de esta ingente cantidad de datos y además de decisiones automatizadas, ¿no? Pero claro, era muy adelantada a su tiempo. Tecnológicamente no se daban las condiciones en el año 95. El RGPD coge este testigo y dentro de que ya, como decíamos antes, como núcleo central está la transparencia y el empoderamiento de los datos para los ciudadanos, en concreto, sobre las decisiones automatizadas le dedica un artículo específico, que es el artículo 22, en el que hace un mini estatuto jurídico donde realmente se fija en que las decisiones automatizadas, o sea, las que son tomadas exclusivamente por una máquina, sin intervención humana o con una intervención mínima, pues tienen que tener unas garantías especiales y los interesados que los sufren tienen unos derechos especiales. Entonces, realmente separa, por el riesgo que conlleva este tipo de uso de datos, digamos, darles un mayor poder y una mayor obligación a las empresas. Por ejemplo, en este derecho de información y transparencia que te decía, tienen que explicar, primero, que lo están usando que tus datos pueden ser objeto o que van a ser objeto de una decisión automatizada, que la decisión la va a tomar una máquina y tú tienes que tenerlo claro. Y por otro lado, también te tienen que informar más o menos sobre cuál es la lógica que está empleando el algoritmo para que, sin entrar en muchísimos detalles, porque claro, tampoco es un derecho absoluto, puede chocar con la propiedad intelectual del programa informático y también es un derecho que puede ser limitado por normativa nacional o europea, porque estos algoritmos también se utilizan para temas como prevención de delitos, fraude, lucha contra el terrorismo, etcétera. Y ahí, pues claro, yo puedo decirle a Hacienda, no quiero que utilices, me niego a que utilices mis datos para luchar contra el fraude, pues mira, lo siento, hay una norma evidentemente que me permite realizarlo y hay límites, ¿no? Pero sí que es cierto, yo tengo que ser informada, sobre todo en el ámbito privado, de cuándo se va a utilizar mis datos para tomar decisiones automatizadas y cuál es más o menos la lógica que se utiliza. Y como te decía, esto ya es una obligación, pero si yo quiero ir un paso más allá como administración pública o como empresa privada, puedo hacerlo, en función de cuáles sean mis valores, con los que me identifico, bien como organismo público, bien como empresa privada, yo puedo hacer un manifiesto y puedo autoimponerme una serie de reglas a la hora de realizar mis algoritmos. Esto es lo que comentabas tú de Navarra, que efectivamente está elaborando un manifiesto ético de uso de datos o algoritmos. Y además está permitiendo a los ciudadanos que realicen propuestas para bueno, pues lo que ellos consideren pues que es relevante para ellos porque es un tema que les afecta. Este manifiesto, aparte de exponer de manera, bueno, pues profusa cuáles son todas las obligaciones que ya tienen legalmente por ley de transparencia y por normativa en materia de privacidad, pues se establece o se obliga a una serie de compromisos, como por ejemplo que sus algoritmos sean evaluados para que no tengan sesgos injustos, que no resulten en discriminación y que fomenten acciones a favor de la inclusión, de la igualdad, contra la violencia, contra la brecha de género y como ellos puede hacerlo cualquiera. Vamos a ahondar en estas cuestiones porque nos llegan preguntas ya de nuestros invitados. Si te parece, Jesús, la primera de ellas, estábamos hablando antes de qué cuestiones éticas suscita la recogida y el tratamiento masivo de datos y lo enlazo con una de las preguntas de uno de nuestros espectadores que dice, desde el punto de vista legal es necesario regular esta creación de algoritmos de manera más exhaustiva, es decir, por ejemplo, que se sancione a las compañías que creen algoritmos no inclusivos. Sin duda alguna, ¿no? Tenemos que estar vigilantes en esto, pero también tenemos que estar vigilantes en cómo va evolucionando el propio algoritmo. Antes hablaba del
del algoritmo de Microsoft, TAI, que es el acrónimo de Thinking About You. Sacaron el algoritmo y probablemente el algoritmo era ético, era inclusivo, era un algoritmo que no tenía sesgos, pero era un chatbot conversacional y cuando lo empezaron a trolear y empezaron a, claro, se iba alimentando de las conversaciones que tenía con la sociedad, con la gente que interactuaba con él, y claro, lo trolearon y empezaron a darle información completamente sesgada, racista, xenófoba. Al final el algoritmo acabó diciendo que Hitler tenía razón, que los judíos tenían que estar muertos o que las feministas tenían que estar quemadas. Claro, lo apagaron rápidamente. Pero sin duda alguna, hablaba antes del deep learning y de esa caja negra del algoritmo, que al final no sabes cómo va a ir evolucionando. Si los datos no son éticos, estamos hablando de datos que suministraba la sociedad, quien conversaba con el bot, pues al final el resultado del algoritmo, aun siendo ético, el resultado no era ético, ¿no? Con lo cual debemos estar vigilantes en los dos puntos, ¿no? Aguas arriba, vigilando el tipo de datos y si el dato es ético o no es ético, sobre todo cuando impacta socialmente, y el propio algoritmo. Hablaba en mi intervención inicial sobre esas auditorías, ¿no? Y que todo algoritmo que tenga impacto en una persona, en la sociedad, tenga impacto social, debe estar vigilado por una persona. En relación a esto, Sara, nos dice otro espectador que ¿por qué la especial atención de la normativa en materia de protección de datos respecto a las decisiones automatizadas? Y la pregunta que te hago es, ¿el RGPD se aplica a todo tipo de algoritmos que usan datos personales o esto no es así? No, no es a todo tipo de algoritmos. Es a los que son, bueno, tienen que cumplir dos requisitos. Uno, que sea realmente una decisión totalmente automatizada, es decir, que sea tomada por una máquina, no un algoritmo que nos ayude a tomar una decisión, que un humano use este programa para que le dé una información y en base a ella analizarla y tomar una decisión. Ahí no entraría, sería un tratamiento, digamos, general, no un tratamiento del que se regula en el artículo 22, que tiene estas garantías específicas. Ese sería el primer punto, que sea realmente automatizado. Ya hemos dicho que nos tienen que avisar de que va a ser automatizado, pero ojo que realmente hay cosas que nos pueden llevar a intuir que se está haciendo, aunque no nos lo hayan dicho expresamente. O sea, si yo meto mis datos en un formulario para solicitar un crédito y un segundo después me están contestando, pues ojo, que es muy difícil que un humano realmente haya podido leerse todo eso. En temas de navegación, que son miles y millones de datos que se están manejando simultáneamente, ¿no? Entonces, eso nos daría pie a denunciar en caso de que no se hayan avisado previamente. El primero era eso, que sea una decisión totalmente automatizada, y el segundo es que produzca efectos jurídicos o similares a los jurídicos. Jurídicos, pues que afecte a nuestros derechos o a nuestro estatuto jurídico, y similares a los jurídicos es un poquito más ambiguo, pero realmente se pueden establecer parámetros objetivos, ¿no? Y es que tenga, o sea, que me pueda causar un perjuicio significativo, por ejemplo, o que afecte de manera general o frecuente a determinados colectivos. Y aquí entraría el tema de la inclusión. O sea, si aunque no sea un efecto jurídico, pero sí que es un producto, un servicio, un contrato, lo que sea, que frecuentemente o que con una cierta recurrencia puede afectar a un determinado colectivo, aunque no sea directamente a un derecho jurídico, pero sí que yo tengo que tener en cuenta que las consecuencias puede ser realmente dejarles fuera o tomar una decisión injusta o discriminatoria, y ya sí que entraría de aplicación pues toda esta transparencia que te digo para informar de que hay una decisión automatizada detrás y que además causa, le tengo que explicar un poquito cómo funciona la lógica para que sepa, en caso de que se sienta perjudicado, cómo impugnarla. Perfecto. Jesús, la Ley Europea de Accesibilidad, ¿crees que va a tener un impacto en el desarrollo tecnológico y sobre todo, lo que más me preocupa, cómo puede encajar esta Ley Europea de Accesibilidad en el consumo que estamos haciendo de la tecnología para evitar esas situaciones de discriminación que precisamente comentabas antes? Yo creo que va a impactar de forma clara. Sí es cierto que la Ley Europea de Accesibilidad, cuando se estuvo trabajando desde los movimientos sociales, los movimientos de personas con discapacidad,
demandábamos un nivel de cobertura mayor, un nivel de impacto de la propia ley mayor al que ha llegado ahora. Se aprobó en el año 19, se transpone en nuestro país al año que viene. Y yo creo que lo realmente importante de esta ley, que incide muchísimo en el ámbito de la tecnología, una ley desarrollada, se empezó a desarrollar en INCO, con lo cual ponía de relieve todos aquellos productos o servicios que tuvieran que ver con el comercio interior, va a regular que deben de ser accesibles, va a obligar a que todo producto o servicio que se venda dentro de la Unión Europea tiene que ser accesible, muy centrado en ámbitos tecnológicos. Si, por ejemplo, va a regular algo tan importante como era para personas con discapacidad, o va a obligar a que los servicios 112 de emergencia, que eran accesibles en algunos países, pero no eran accesibles en todos los países, va a ser accesible. Ese yo creo que es un gran avance. Pero sobre todo va a obligar a todos los fabricantes que, como comentábamos antes, son fabricantes globales que quieran vender en el mercado europeo, que es un mercado goloso, o es un mercado de muchos consumidores, además de alta capacidad económica como consumidores, les va a obligar a fabricar accesible. Con lo cual, ese desarrollo tecnológico que van a tener que desarrollar para vender en Europa, va a significar que lo van a implementar de forma, desde el diseño inicial, es decir, desde el momento del diseño, de forma completamente accesible, y esto va a ayudar de forma global a todo el mundo. Por ponerte un ejemplo, me preguntabas antes, colaboraciones con grandes multinacionales. Estamos colaborando con Samsung, por ejemplo, una compañía coreana, como todo el mundo sabe, en la certificación de sus teléfonos móviles en materia de accesibilidad, y comenzamos ahora a trabajar en la certificación de sus televisiones. Con lo cual, si Samsung desde Corea está ya desarrollando televisiones accesibles, las venda donde las venda en todo el mundo serán accesibles. Con lo cual, vamos a mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad en el mundo desde España, con una colaboración con Corea, que yo creo que eso es importante. Sara, estábamos comentando antes de qué facultades específicas, volviendo al RGPD, qué facultades específicas otorga a los interesados en los tratamientos de datos que suponen estas decisiones automatizadas. ¿Cómo se contempla eso por parte del RGPD? Sí, como te decía, cuando el tratamiento de datos al final es una decisión automatizada y se cumplen estas características, aparte de las garantías generales que tenemos, que vienen explicadas dentro del capítulo 3 sobre los derechos de los interesados, entre las que se encuentra el derecho de oposición, pues en concreto, cuando es un tratamiento de este tipo automatizado, pues tenemos unas garantías extra, ¿no? o un poquito mayores. El derecho de oposición a verse sometido a este tipo de tratamientos está expresamente recogido, porque primero nos tienen que avisar para que nos podamos oponer, pero con las excepciones que hemos comentado antes, hay temas sensibles como prevención, fraude, lucha de terrorismo, etcétera, que una norma puede limitar, que ahí no. Pero quitando eso, para el resto sí que nos tienen que informar y nosotros nos podemos oponer. Pero es que además hay está el tema de la transparencia. Como te decía, no solamente nos tienen que decir que se está utilizando, que va a haber un perfilado o una decisión automatizada, sino que tenemos que, sin ser un derecho absoluto, porque puede chocar con otros intereses como la propiedad intelectual, etcétera, pero sí tenemos que saber un poco lo suficiente sobre cuál es la lógica que se está aplicando, cómo me va a perjudicar o qué tipo de datos, cómo se van a usar los datos que yo voy metiendo para la decisión que va a resultar al final. Por ejemplo, si yo quiero hacerme una póliza de vida o de salud, pues en la lógica que me expliquen brevemente, yo me tengo que hacer una idea de que si yo pongo que tengo una determinada edad o que sufro una determinada patología, esto puede influir en que me la denieguen o en el precio. Y eso tengo que ser informada con carácter previo. Porque puedo oponer a esto en caso de que la decisión que salga, pues decir que esta lógica me parece pues discriminatoria, abusiva, etcétera, ¿no? Y tengo que ser claramente informado de manera absolutamente meridiana de cuándo el consentimiento que estoy dando es para una decisión que va a tomar una máquina de manera exclusiva, ¿no?
Luego, por otro lado, por mucho que sea una máquina la que vaya a tomar la decisión, al final yo no me tengo que conformar con eso. La decisión que se me traslada después de haber hecho esta solicitud o, por ejemplo, de ser evaluada para la firma de un contrato, pues, por ejemplo, de mi nivel de riesgo de solvencia o este tipo de cuestiones, tengo derecho a que un humano intervenga posteriormente. Las empresas están obligadas a tener un canal gratuito y sencillo de utilizar por parte de todos los interesados para ejercer sus derechos de privacidad. Entre ellos, pues yo puedo facilitar información adicional o puedo decir que no estoy de acuerdo, puedo expresar mi opinión y solicitar que se reevalúe o aportar información adicional, por ejemplo. Para los sistemas de evaluación de información crediticia de España, lo que evalúan principalmente son datos negativos, ¿no?, de solvencia. Pero, pero yo puedo tener una serie de datos positivos de solvencia que no me los han preguntado, entonces no los he podido facilitar y el algoritmo no los ha tenido en cuenta. A través de este canal, que es gratuito, que es sencillo, etcétera, yo puedo decir, ojo, ha salido esta respuesta, pero yo te aporto esto, esto y esto, por favor, reevalúalo. Y una vez que me conteste una persona, porque ya es un humano el que tiene que evaluar esta solicitud que le hago yo de información o de oposición o de impugnación, etcétera, sobre la decisión, pues yo puedo impugnar la decisión, ¿no? Si me siguen sin hacer caso, puedo ir o bien a la Agencia de Protección de Datos en caso que sea el organismo de control, en caso que entienda que esto está afectando a mi privacidad o que no se están cumpliendo las obligaciones que le marca la normativa en materia de privacidad, o bien a los tribunales, pues dependiendo del tipo de perjuicio que yo considere que esta decisión automatizada, que este tratamiento, pues me está ocasionando entre lo que podría ser, pues, la discriminación. Jesús, eres un especialista en este tema y ahí me gustaría que sacases unos minutos para reflexionar un poco sobre tecnologías disruptivas e identidad personal y cómo ya no desde el punto de vista de los estados se garantiza con marcos jurídicos de los estados o en este caso de la propia Unión Europea ese marco jurídico de protección, sino por dónde va a ir el desarrollo de estas tecnologías disruptivas en cuanto a la identidad personal. Bueno, lo hablábamos antes, ¿no? El tema de la identidad personal, en muchos casos, en el caso de las personas con discapacidad, tenemos una protección jurídica y nuestros datos son los que mayor protección jurídica tienen, ¿no? Pero es un dato inherente a nosotros como personas, nuestra discapacidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que ir avanzando para que, y ahora mismo se está hablando ya también de la tarjeta europea de discapacidad, que es importante para reconocer una serie de derechos, siempre y cuando ese reconocimiento de derechos o esa puesta de manifiesto de nuestra condición como persona con discapacidad, como comentaba Sara, no signifique una discriminación, un aumento de coste de servicios, una vulneración de derechos, una limitación de acceso, por ejemplo, este tipo de cuestiones que sí deben de ser importantes, ¿no? ¿Cuál? Debemos de ir avanzando en esa identidad digital que realmente proteja nuestros derechos, no vulnere ningún tipo de derecho, pero y que sí que garantice, pues, estos derechos. Sí. Sara, ¿cómo podemos aconsejar? Ya estamos prácticamente finalizando, nos quedan pocos minutos para completar esta hora. ¿Qué consejos podemos dar a los ciudadanos, digamos, desde el punto de vista práctico, bueno, pues, para evitar problemas en el consumo de tecnología, pero que evidentemente a la vez se garanticen los derechos que nos amparan desde el punto de vista de protección de nuestra identidad? ¿Qué consejos básicos se puede dar a un ciudadano en este sentido? Bueno, los ciudadanos, como te decía, la conciencia colectiva ha cambiado en el sentido que somos más conscientes, ¿no?, del poder que tenemos con nuestros datos y de que tenemos derechos que a lo mejor antes pues no éramos tan conscientes de que los tenemos y que además de que los podemos ejercer. Entonces aquí el consejo sería realmente antes de facilitar tus datos, antes de dar un sí a un consentimiento, etcétera, léete bien lo que te están poniendo porque tienen obligación de informarte. Pero no demos que sí a lo loco a todo lo que nos pongan por delante. Yo sé que las políticas de privacidad a veces son muy largas, pero al menos la primera capa, que es obligatorio ponerlo en todas partes, que te da 4 datos básicos,
por lo menos esa léetela antes de dar un sí o antes de decir que consientes, porque luego te vas a ver sometido a una serie de tratamientos o molestias o llamadas, etcétera, que a lo mejor pues no te apetecen. Y por otro lado, que sepas que siempre los consentimientos que das los puedes retirar. Entonces, los ejercicios de derecho, que antes se llamaban ARCO y ahora ARSOPOL, porque bueno, pues se han ampliado un poquito, significa que, que en cualquier momento podemos pedir explicaciones a las empresas sobre qué tipo de datos has conseguido, para qué los usan, etcétera. Y además podemos pedirles o que los supriman o que no los utilicen para fines comerciales o que limiten los tratamientos, etcétera. O sea, tenemos un poder sobre nuestros datos que aunque siempre hemos tenido, ahora es mayor. Y por una parte estar alerta y leernos bien lo que estamos firmando o consintiendo, y por otro lado ser conscientes de que eso no nos vincula para siempre. En cualquier momento podemos decir hasta aquí. Y en la misma línea, Jesús, desde el punto de vista de las grandes fundaciones, como es la Fundación 11, ¿qué consejo desde el punto de vista de cómo debe transcurrir esa configuración de ese criterio ético en la defensa de los datos y en el desarrollo de esa inteligencia artificial con valores éticos? Pues mira, te voy a comentar una iniciativa que ha puesto en marcha el CERMIN. Solicitó al Ministerio de Economía, que, bueno, como sabes, hay era la formación digital, inteligencia artificial, que se elaborara un plan de algoritmos sociales. Porque en estos momentos, desde la Secretaría de Estado, se ha lanzado el plan de algoritmos verdes, que es muy importante. Toda la economía verde, la transición ecológica, en el punto en el que nos encontramos, es importantísimo, pero a veces nos olvidamos de lo más básico, que es de las personas. Básico y lo más importante, que somos los ciudadanos, ¿no? Con lo cual sí se demandaba ese plan de algoritmos sociales. Pero también es importante que todas las compañías, administraciones públicas y todos los que tengan alguna capacidad de decisión en este ámbito lo tengan en cuenta, ¿no? Este tipo de discriminación, sesgo o evolución de un algoritmo es importante que se tenga en cuenta. Y en cuanto a ciudadanos, tenemos derechos. En España, yo no sé si por nuestra cultura latina no estamos muy acostumbrados a la denuncia. Habitualmente nos quejamos en el bar. Esto es bastante común, pero no nos quejamos donde nos tenemos que quejar o por los canales que tenemos habilitados para quejarnos. Nos da pereza, siempre pensamos que ¿para qué? Si no nos van a hacer caso. Con lo cual no ejercemos ese derecho a la queja, ¿no? Se sienta vulnerado, que lo haga. Muy bien, pues ya son las 11:31, con lo cual tenemos que poner fin a este desayuno jurídico. Quiero agradecer a los ponentes, a José Luis Martínez Donoso, a Jesús Hernández, a Sara García, a todos los que nos habéis seguido, a nuestros intérpretes y al equipo técnico que permiten la realización de estos desayunos. Y os recordamos que este encuentro va a estar colgado en el canal YouTube de la Fundación 11 y de Legalitas Lab. Para terminar, deciros que hoy terminaríamos estos encuentros, estos desayunos jurídicos que habíamos programado en la Fundación 11 y Legalitas Lab a lo largo de este primer trimestre del año, y he de deciros que como nos sentimos satisfechos de cómo han transcurrido los tres encuentros jurídicos. Como recordaréis, el primero fue sobre brecha digital, una educación para todos en tiempos de COVID. El segundo fue empleo inclusivo, el teletrabajo y los nuevos escenarios de conciliación. Y con este de hoy sobre la ética de los datos, estamos satisfechos y vamos a intentar programar otros 3 más para el próximo trimestre del año. Agradeceros vuestra paciencia, agradeceros vuestra atención y estoy convencido que nos veremos pronto. Saludos a todos.